Qué bendición. Qué tan grande puede ser tu problema, ¿verdad? Qué tremenda verdad, tan sencilla, pero qué tan profunda de verdad. Especialmente en estos días, ¿verdad? A veces los problemas se ven bien grandes cuando la realidad es que no hay nada más grande que nuestro Señor, ¿verdad? Pienso en David, cuando enfrentaba a ese gigante. Todos los demás hombres miraban a una imposibilidad, miraban a un gigante grande, horrible, pero David miraba a su Dios y no le importaba qué tan grande era gigante. Yo creo que él pensó, entre más grande, más grande va a ser su caída, ¿verdad? Y qué bendición por eso, hermanos. Vamos a continuar esta noche hablando sobre el tema: ni deis lugar al diablo. Cada cristiano está envuelto en una guerra, una lucha espiritual en contra de Satanás. Él es nuestro adversario. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8. La palabra adversario viene a raíz de alguien que nos quiere hacer daño, que nos quiere hacer un mal. Y Satanás busca tomar solo un poco de terreno en nuestras vidas, nomás un pequeño terreno. Y si no tenemos cuidado, él va a lograr meter un pie o lograr meter su influencia o de su táctica o maquinaciones en un lugarcito pequeño en nuestra vida, y es todo lo que él necesita. El diablo está buscando un lugar pequeño en nuestras vidas. En griego se refiere a un terreno, un local, un cuarto, por decir, una casa o una posición o un espacio dentro de nuestras vidas, dentro de lo que nosotros consideramos nuestra vida. Eso puede hablar sobre el hogar, puede hablar sobre nuestras finanzas, puede hablar sobre nuestra relación matrimonial, puede hablar sobre nuestras amistades, nuestras relaciones con amistades, con hermanos en la fe. El diablo nomás está buscando un lugar pequeño. Es todo lo que él necesita. Y hemos venido hablando, hermanos, sobre cómo es que él logra y lo que busca él, en qué áreas busca él tener un espacio, un lugarcito. Primero hablamos sobre él busca levantar argumentos, como dice en 2 Corintios 10:4-5, cómo es que él busca argumentar primeramente la verdad. Y quiere tratar de atacar la verdad, porque él sabe que ese es el fundamento del cristiano, su fe, la palabra de Dios, la autoridad final de toda fe y práctica. Si no fuera por la palabra de Dios, ¿dónde estaríamos? Así como hizo con Adán y Eva, lo primero que él hizo es atacar la verdad. Él dijo claramente: no moriréis. Ahora, esa era la verdad juntamente con una mentira. Él era muy sutil y engañó a Eva a pensar de que tenía razón lo que estaba diciendo esta serpiente. Y la verdad es que Satanás, lo primero que él atacó fue la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y eso es bien importante, hermanos, entender que tenemos que tener cuidado con nuestra doctrina. La doctrina determina el destino. Y todo lo que creemos y cómo creemos las cosas va a determinar mucho de lo que es y será nuestra vida. Por eso es bien importante que estudiemos la palabra de Dios, que conozcamos la doctrina de Dios. Por eso nunca se canse si su pastor se para y predica sobre doctrinas esenciales de la palabra de Dios, porque es un recordatorio de lo que creemos y por qué lo creemos. Pero también va a atacar nuestras emociones, dijimos. Las emociones son una área muy efectiva, cual Satanás logra meter un pie adentro de nuestras vidas. Le dijo a Eva y apeló a sus emociones: no moriréis. Quiso apelar a sus emociones, el miedo que ella tenía sobre la muerte, y la logró engañar. Jugó con sus emociones. Jugó con ese miedo que ella tenía a la muerte y la convenció, haciendo pensar que si comiera de este fruto no iba a morir, pero sí murió espiritualmente. Tuvo que perder todas las bendiciones de Dios. Y así es el pecado, y así es el diablo. Nos jala, nos tienta, nos pone un tropiezo, nos pone una acechanza
para hacernos caer, haciéndonos pensar que nada más es un momento de satisfacción, dijera. Es algo que yo merezco tener. Porque ¿cuál es el problema? ¿Qué hay de mal en esto? Y una vez cayendo en ese pecado, entonces nos arrastra, nos ataca, nos destruye, y la paga del pecado es la muerte. Siempre recuerde eso, que no podemos pecar y salirnos con la nuestra. Siempre va a dar a luz la muerte. Es lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1. Tenemos que entender eso. No podemos jugar con el diablo y pensar que él no nos va a cobrar. El diablo ofrece mucho, paga poco y cobra muy caro. Entonces él utiliza los sentimientos. Dentro de los sentimientos también hablamos de cómo es que él busca lugar en nuestra vida a través de la falta de perdón. Cuando no perdonamos es cuando el diablo mete su pie adentro de nuestras vidas. Él sabe qué hacer para controlar nuestras vidas espiritualmente cuando no hay perdón de nuestra parte a gente que nos ha lastimado. No solo eso, pero también hablamos sobre la mala conciencia. El diablo busca lugar en nuestras conciencias. Él sabe que si un cristiano solito se hunde en su mala conciencia, no se cree digno, no se cree capaz, no se cree que debería de involucrarse en las cosas de Dios, porque ay, lo que he hecho, hice algo hace 40 años, hace 50 años atrás, o X cosa, y mi matrimonio falló, o mi familia tuvo problema, o perdí un hijo. Entonces el diablo utiliza eso para amarrarnos con una mala conciencia. Y tenemos que entender, hermanos, no podemos darle lugar al diablo, cabida al diablo en nuestros corazones. Tenemos que proteger nuestro corazón. Dios nos amonesta que debemos de cuidar nuestro corazón sobre toda cosa, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y tenemos no darle lugar al diablo en esas áreas. Ahora, vamos a entrar hoy a lo que es la fe. El diablo está buscando lugar dentro de nuestra fe. Qué coincidencia en cual estamos viviendo en estos días. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Mire, Dios ha escogido la locura de la predicación. Dios desea que prediquemos. ¿Cómo oirán si no tuviesen quien les predique? Dice la palabra de Dios. Dios quiere que sigamos firme, creciendo en la fe. Hermanos, Dios espera eso de nosotros. En 1 Corintios 15, por favor, 58, dice la palabra de Dios bien clara así. Fíjese por favor lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, Dios nos manda a crecer siempre. Hermanos, es algo que necesitamos entender. Tenemos que agarrarnos de este asunto de nuestra fe, hermanos, y parte en gran manera va a ser la predicación. Por eso le felicito si esta noche está escuchando en vivo el programa. Escuche a su pastor donde quiera que él esté predicando, bajo cualquier medio, si es YouTube o Facebook o lo que sea que él esté utilizando. Escuche a su pastor. Usted necesita seguir escuchando de qué es lo que Dios le pone en el corazón de su pastor para predicarle a su congregación. Yo sé que hay muchas predicaciones allá afuera, muchos videos de predicaciones y otros predicadores, siervos de Dios, pero usted de su iglesia, de su congregación, usted necesita esa dieta constante, ese alimento fijo de parte de su pastor, porque ese es el hombre que Dios ha puesto en su vida para alimentarle a usted. Es algo bien importante y un cristiano maduro entiende eso. Y yo le quiero felicitar en eso. Ahora, ¿por qué? Porque el diablo quiere lugar en nuestra fe, como leímos en Mateo 13:25. Por favor, si regresamos a nuestro pasaje, esa es la parábola del trigo y la cizaña. Note conmigo otra vez el versículo 25. El versículo 24 le refirió otra parábola diciendo: en el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando se dio la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Dice cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Tan mañoso, tan engañoso es el diablo, hermanos, que
él logra meterse aún en el momento de recibir la semilla de la palabra de Dios. Note conmigo en más adelantito, versículo 37, en el mismo capítulo, explicando el Señor Jesús a sus discípulos la parábola, respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Note cómo involucra la doctrina de Dios y cómo los últimos acontecimientos aparecen en esta parábola. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, hermanos, que especialmente en estos últimos días en cual vivimos antes de su venida, hermanos, él quiere lograr, si es posible, engañar a los escogidos, torcer la palabra de Dios, desviarnos de la verdad. Tenga mucho cuidado a quien escucha usted. Tenga mucho cuidado. ¿Cuál es su base doctrinal? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Está enseñando el consejo de Dios o está enseñando filosofía humana? Es bien importante eso, hermanos. Ahora, no todos los predicadores son iguales. Algunos tienen mucho mejor habilidad de predicar y nos quedamos con la boca abierta, y qué tremendo siervos de Dios son. Pero sabe, con todo eso, usted tiene que tener discernimiento y tiene la responsabilidad de parte de Dios de examinar todo lo que usted escucha, de verlo a la palabra de Dios, de entenderlo bien y decir qué es lo que la palabra de Dios dice, hermanos. ¿Por qué? Porque al fin del día, hermanos, tenemos que dar cuentas a Dios y no al hombre. Pues el diablo entiende eso también. Y con Eva la logró engañar, diciéndole sin decirle: Dios no es bueno. Porque la convenció al decirle a Eva: Eva, mira, tú necesitas comer de este árbol. Dios te dijo que no, pero esto es lo que ustedes necesitan. Yo sé que tienen todo lo demás, pero olvídate de todo lo bueno y enfócate en lo que Dios no te dio. Y es exactamente lo que el diablo hace. Nos hace enfocarnos en lo negativo. Si no tenemos cuidado durante este tiempo en que estamos pasando, solo en lo negativo vamos a enfocarnos. Solo en lo malo, solo en las malas noticias, solo en lo que los demás están diciendo. Y hermanos, podemos, aún los cristianos, caer en el miedo, en el temor, como si Dios no estuviera sentado en su trono. Tenemos que entenderlo, hermanos. En la vida de Job también trató de poner en duda la devoción que el hombre le tenía a Dios. Le dijo la serpiente a Eva igual, sino que sabe Dios. Es decir, quiere poner en tela de duda nuestra fe en Dios, hermano. Él quiere empujarle a usted, él quiere llevarle a usted a pensar que Dios no está con usted. O de que, ok, Dios es bueno, pero ¿por qué no te está bendiciendo ahorita? Mira lo que no tienes trabajo, mira, te hace falta esto. ¿Y por qué a ti te está yendo mal aquí? ¿Y por qué te quitaron el trabajo? ¿Y por qué el carro de todo tiempo se arruinó ahorita entonces? ¿Y por qué se enfermó su hijo? ¿Y por qué esto? Es lo que el diablo hace. Quiere poner en tela de duda la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Satanás constantemente está buscando lugar en estas áreas de nuestra vida. Él es el que se robó la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia claramente nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que si nos hemos de acercar a Dios, debemos de hacerlo creyendo, dice la palabra de Dios. El justo por fe vivirá. El momento que dejamos de andar por fe y escogemos andar por vista, le estamos dando más fácilmente lugar al diablo en nuestras vidas. Cada paso del creyente debe ser por fe. Cada paso, cada decisión debe ser mezclada y filtrada a través de nuestra fe. Ninguna decisión, no piensa, pues la cosa está mal aquí, vámonos a otro lugar. En todas partes, hermano, está mal. No es como que va a huir a un lugar, aunque presidentes de otras naciones estén rezando a sus ídolos. No es que esté mejor allá. Donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar que el pecado está allí. Y Dios, hermanos, Él quiere que permanezcamos fiel y confiemos en el Señor. El diablo quiere arruinar nuestra fe, debilitar nuestra fe, cambiarla un poquito nada más, suficiente para no ser una fe pura. Noten conmigo en Marcos 11:22, por favor. Marcos 11:22. Marcos 11:22 dice la palabra de Dios así. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quita y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Suficiente fe es todo lo que necesitamos.
para hacer mover montañas. Suficiente fe, nomás pequeña fe. Dios dice, no necesitas mucho, nomás ten fe suficiente. Aunque como tamaño de un grano de mostaza, con eso es todo lo que necesitas. Y el diablo sabe esto. Por eso Él nomás busca un pequeño lugar en nuestra vida. Nomás un poquito que le demos lugar. Que nos ayude, que nos forcemos, nos quiere forzar a confiar en nuestras cuentas, a confiar en lo que otros nos pueden hacer para nosotros, a confiar ¿verdad?, en la tarjeta de crédito, a confiar en eso. ¿Por qué? Porque Él quiere nomás un lugarcito en nuestras vidas. En Marcos 17:20, por favor, Marcos 17:20. Noten conmigo, Marcos, nomás que no hay un 17. Marcos 16:20, por favor. Dice en el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentó a la diestra. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles a el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Qué estoy diciendo? Aun cuando ya el Señor los había dejado, dice, aun cuando el Señor se había ido al cielo, claramente dice la Biblia, y el Señor dice, y el Señor ayudaba confirmando la palabra. Aunque Dios no estaba presente, se fue al cielo, el Señor continuaba ayudándoles cada vez que predicaban la palabra de Dios. Dios nunca nos abandona, como decía el himno que cantábamos. Dios siempre estará a nuestro lado, y el diablo quiere poner duda en eso. Quiere hacernos sentir solos, quiere hacernos sentir que Dios nos ha abandonado, y no es verdad. Santiago 2:18, por favor. Santiago 2:18. Santiago 2:18, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 18, Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué dice? Fíjese nomás, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué estoy diciendo, mi hermano? Que va a tomar un esfuerzo, va a tomar una fe sincera, una fe que se demuestra con obras, una fe que cuando no vemos lo que está pasando y no estamos seguros de lo que está por venir, es cuando más necesitamos confiar en el Señor. Como dije en la mañana, es cuando más necesitamos ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, es cuando más debemos de testificar de Cristo, es cuando más debemos de orar, es cuando más debemos leer la Biblia. Estamos ahorita en el programa de leer toda la Biblia al año. Deberíamos de estar alcanzando esa meta fácil en estos días en la casa. Deberíamos tener un altar familiar con nuestros hijos. Debemos de estar orando, buscando. Estudiantes del ministerio deben estar estudiando, preparándose en sus clases, adelantándose en materias, leyendo buenos libros. ¿Por qué? Porque el cristiano nunca deja de demostrar que su fe es genuina, su fe es verdadera. No se detiene, no se acomoda, no reacciona a las circunstancias, sino que es proactiva, que se va adelantando paso por paso en la fe, no en la carne, no en duda, sino por fe vivimos, mi hermano. Es lo que la Biblia nos enseña. En Marcos 9:23 dice la Biblia: si puedes creer, el que cree, todo es posible. En Marcos 5:34, tu fe te ha sanado. Nuestra fe puede mover montañas, puede sanar personas. El diablo sabe esto también. Nuestra fe es lo más poderoso que tenemos. La fe viene por oír la palabra de Dios. El diablo sabe que el poder de cristiano viene de nuestra fe. En 1 Juan 5:4 dice esto: nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe es tan importante, es vital. Nuestra fe es nuestra esperanza, nuestra habilidad de depender de Dios, de creer o de crecer en nuestro conocimiento de Él. Cuando un cristiano, escuche bien, le da lugar al diablo, especialmente al área de su fe, el diablo ha ganado ya la mitad de la batalla. Cuando descuidamos nuestra fe. ¿Cómo está su fe? Le voy a ser sincero, cristiano, su fe no va a crecer si tiene una dieta solo de televisión. Hey, jóvenes, escúchenme. Ahorita que está queriendo escuchar el mensaje, pero está scrolling ahí en Facebook, está scrolling en YouTube, está haciendo otras cosas, Snapchatting mientras escucha la predicación. ¿No crees que el diablo va a usar eso para robar la semilla? No estás poniendo atención, estás escuchando a medias. Es como que estuvieras escuchando cada otra cuarta, quinta palabra. Si yo estuviera predicando el diablo, debilitar, tener, sí, al diablo, esto. Y es lo que su mente está captando. ¿Por qué?
Porque el diablo sabe. Por eso cuando cristianos estamos en la iglesia haciendo predicación, están poniendo atención a otras cosas, están pensando en un afán, en algo que necesitan arreglar, o algo que un problema les está esperando, o si están ahí en el teléfono mirando otras cosas. Ahorita estamos viendo en vivo la predicación, pero sabe que deberíamos estar con atención fijamente en la predicación, porque el diablo quiere usar cualquier segundo, cualquier momento para robar la semilla. Y cabal, lo que necesitamos nosotros para nuestra vida espiritual es lo que él logró opacar o hacer silencio. No hay cosa más frustrante de poner una película o poner algo que uno quiere escuchar, y cabal, cuando uno lo quiere escuchar, se pone en silencio y no puede escuchar lo que están diciendo. Uno se frustra y dice: ay, esta televisión o este teléfono, ¿por qué no sirve? Porque es importante escuchar cada detalle. Cuando va a pararse el presidente a dar un detalle, o de repente todos los que odiaban al presidente, ¿verdad?, y enojados con él y que esto y lo otro, ahora están bien atentos cuando él habla, porque quieren saber cuándo les va a llevar el cheque de dólares, de dinero. Ahora sí todos quieren, a ver qué va a decir el presidente, a ver qué va a decir nuestro presidente, porque ahora como que van a ver dónde está mi cheque, ¿verdad? Es interesante, ponemos atención a las cosas que nos interesan. Cuando es tiempo de predicación, deberíamos darle toda nuestra atención a eso, ¿verdad? No escuché muchos amén, bueno, porque estoy solo, ¿verdad? Aparte de unos hermanos. Pero ojalá que en la casa diga un amén ahí, ¿verdad? Hermana, ahí en la casa diga un amén, amén, ahí con su esposo, amén. Ay, ay. Pero el diablo sabe que el poder del cristiano viene en su fe. Es bien importante alimentar nuestra fe. Yo gracias a Dios por mi pastor Parada, que nos pastoreó de una manera bíblica a través de la palabra de Dios, semana tras semana, estudio bíblico tras estudio bíblico. A veces, le voy a confesar, era aburrido, y especialmente yo como joven. En esos días no teníamos teléfonos para estar mirando cosas en el teléfono y todo eso, pero aún así nosotros estábamos especialmente estudiando en el ministerio, estudiando en el colegio, a veces cansados. Pero mire, yo creo que mucho de lo que somos hasta esta fecha, mi esposa y yo, lo que creemos y por qué lo creemos y la seguridad que tenemos en lo que creemos, le voy a confesar, doy gracias a Dios por el estudio del colegio y cómo nos preparamos para el ministerio. Pero mucho de lo que nosotros creemos viene a raíz de lo que nuestro pastor nos enseñaba semana tras semana tras semana. Que él no tenía miedo de pararse y tratar un asunto social, no tenía miedo de pararse y darnos el punto de vista bíblico sobre el gobierno, sobre la obediencia a las autoridades. No tenía miedo de hablarnos sobre la familia, el hogar, el esposo es la autoridad principal en la casa, y la mujer debe someterse al hombre y los hijos a los padres. No tenía temor de decirnos de que era correcto y era pecado no diezmar al Señor. No tenía miedo pararse por la verdad, y nos enseñaba bíblicamente. Nuestro pastor era muy un expositor de la palabra, versículo tras versículo, y a veces nos arrullaba, a veces, pastor. Pero ¿sabe qué? Por eso estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque la fe es la que vence al mundo. La fe es la que nos fortalece. La fe es la que vence al mundo. Es la victoria del cristiano. ¿Cómo está su fe? ¿Tiene usted que ver para creer? Como Tomás. Esta mañana el hermano Berto Pérez me enseñó una foto de unos chilaquiles que estaba cocinando, y bien sabroso el plato. Y yo le mandé para atrás, le dije: esa foto la bajó de Google, ¿verdad? Pero digo, no, y hasta después me enseñó otra foto con su hija comiéndolo para comprobar, porque no le creía. Y todavía no le creo. Voy a examinar esa foto por el Photoshop, que se puede, no se crea. Pero ¿sabe qué? Tomás era un incrédulo. Dudó de que Dios estaba allí y que era verdad hasta que no vio. Pero por eso el Señor le aclaró: más bienaventurados son los que creen sin ver, los que no ven. Y mi hermano, eso se llama de un cristiano que tiene fe. ¿Usted es de esos que tiene que ver para creer? No, yo no creo nada hasta que no me comprueben, hasta que no esté yo convencido, ¿verdad? Y se para muy firmemente y muy piadosamente: no, es que yo necesito ver así evidencias y pruebas, y yo necesito ver acá. No, hermano, ¿por qué no cree por fe de que Dios es bueno? El diablo le va a decir: Dios no es bueno, pero Dios es bueno. Por eso Job le contestó a su esposa que recibiremos de Dios solo lo bueno y no recibiremos lo malo de él. O sea, lo que nos conviene, ¿verdad? Pero lo malo no. Como si Dios no está en control en los días malos. Y por eso le dijo a su esposa, no faltándole respeto, no humillándole, le dijo: como cualquier mujer fatua has hablado.
O sea, la comparó a mujeres que no temen a Dios. Le digo, no te reconozco ahorita. No sé por qué estás actuando así. Ahora entendí, había perdido sus hijos. No la culpo. Yo no sé cómo yo hubiera reaccionado también. Pero sabe, es interesante que cuando vienen las circunstancias drásticas y las dificultades en nuestra vida, nuestra fe va a tomar control. Y lo que somos realmente va a salir a luz. ¿Se ha sentido usted de momentos que su fe está tambaleando un poco? Quizás Dios no les ha estado dando como usted espera que le debe dar. ¿Se ha sentido usted que a veces Dios no escucha sus oraciones? Y quizás ha dicho hasta, ¿para qué oro? Todo esto el diablo quiere usar para atacarnos. Quiere un lugarcito dentro de nuestra fe. Ataca el terreno en su corazón y él trata de robar la semilla de la palabra de Dios. Bien rápido para terminar. Número 1, nuestra fe viene de oír y oír de la palabra de Dios. A través de la predicación de la palabra de Dios, un cristiano crece espiritualmente. Efesios 4 del 11 al 16 nos enseña eso. Yo quiero animarles, querido cristiano, que durante este tiempo, especialmente en este tiempo, que usted esté escuchando constantemente la palabra de Dios. Léala, óigala, póngala en su teléfono, su aplicación, escuche la palabra de Dios, escuche predicación. Cuando es tiempo de servicio, no haga nada más, siéntese, escuche predicación. Es su manera de decirle, Señor, tú eres importante. Señor, tú eres lo primero y lo máximo en mi vida. Y esa es la manera que podemos enseñarle a Dios. Número 2, nuestra fe debe gobernar nuestras decisiones y sentimientos. Nuestra fe debe gobernar nuestras decisiones y sentimientos. Noten 2 Corintios, por favor, rápidamente. 2 Corintios, por favor. Recuerde que estamos hablando del diablo y no darle lugar al diablo. Y por eso estamos hablando sobre la fe esta noche. Especialmente en estos días nos haría muy bien, hermanos, recordar que necesitamos fortalecer nuestra fe. 2 Corintios 5, de 7 al 9, dice así: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. ¿Están conmigo? Qué importante, hermanos, es entender que por fe andamos, no por vista. En Mateo 6:25, por favor, vayan conmigo ahí. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Dice la palabra, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermano, nuestra fe debe gobernar nuestras decisiones y sentimientos. Nuestra fe debe ser nuestra autoridad final. No debemos ser llevados por las circunstancias. Pedro perdió su camino cuando él quitó su vista del Salvador, andando por el agua. En primer lugar, no era él, era Dios. Pero cuando quitó su vista de él, comenzó a hundirse. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando cambian las situaciones, las circunstancias, y mire, este asunto apenas está comenzando, apenas está hablando de una semana, hermanos, de que estos cambios radicales han venido? ¿Qué vamos a hacer después de 2, 3 semanas, si es que dura 2 meses? Cuando ya lo que tenemos está llegando a menos y ya el trabajo quizás está escaseando y no hay que, y eso, ¿cómo vamos a reaccionar entonces, hermanos? ¿Vamos a seguir siendo fiel? ¿O vamos a dejar que los sentimientos nuestros y las decisiones que tomamos, el diablo tome ventaja y nos desvíe de una fe sincera? En 2 de Pedro 1:21, vayan conmigo por favor, 2 de Pedro 1:21, por favor. Dice la palabra de Dios así, versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, agarra lo siguiente, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuestra fe viene por oír la palabra de Dios, y nuestra fe debe gobernar nuestras decisiones y sentimientos. Mi hermano, la palabra de Dios es inspirada por Dios a fin de perfeccionar a los santos, dice 2 de Timoteo 3:16. Note conmigo en Efesios 4:20, por favor. Efesios 4:20. Efesios 4:20, por favor, rápidamente.
Efesios 4:20. Dice la palabra, es así, versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, note, oír, y habéis sido por él enseñados conforme la verdad que está en Jesús. Tenemos que dejarnos gobernar por la palabra de Dios, por nuestra fe. No gobernados por nuestros sentimientos, nos van a traicionar. No las circunstancias nos van a traicionar. Cada día este mundo está cambiando, pero Dios no cambia. Número 3, nuestro deber, hermanos, o nuestra fe debe controlar no solo nuestros sentimientos, no solo las decisiones que estamos tomando, pero debe controlar nuestra mente. Quiero que vean rápidamente, por favor, en Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, por favor. Dice la palabra del versículo 8, dice así. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que dice. Y lo que aprendiste y recibiste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, saque su mente de la basura. No está escuchando mala crítica, no está escuchando basura, gente que no sabe nada más que hablar negativo, de criticar a otras personas, de meterse en asuntos que no le importa nada, gente chismosa, hermano. Concéntrese en lo que está enfrente de usted, en su iglesia, en su ministerio, su gente, su pueblo, su familia. No esté metiendo sus narices en otros asuntos, hermano. Agárrese bien de este asunto de que el diablo quiere dar lugar en nuestra vida y nos metemos en broncas ajenas, en broncas innecesarias, y el nombre de Cristo es afectado. ¿Por qué? Porque no sacamos nuestra mente del lodo, hermanos, de lo que está pasando. Ponga su mente en las cosas positivas, en las cosas de la palabra de Dios. La mente desocupada es el taller del diablo. El diablo sabe cómo tomar ventaja de nuestras vidas cuando no ocupamos nuestra mente en cosas importantes. Dice la Biblia en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, no entenebrecido, o sea, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar tu palabra. Mi hermano, cuide su mente, cuide su fe, cuide sus sentimientos, cuide sus decisiones, hermano. Deje que la palabra de Dios tenga el efecto en su vida. La palabra de Dios es la base de nuestra fe, de ahí viene nuestra fe. Y tenemos que escucharla, tenemos que acudir a ella. Por último, nuestra fe debe conducirnos a grandes cosas para Dios y por Dios. Me encanta leer el libro de Hebreos capítulo 11. Una y otra vez dice que estos grandes siervos de Dios y cristianos, por fe, aun cuando eran perseguidos, aun cuando no tenían nada, aún en su debilidad, aún en valles de persecución, de dificultades, perdón, aún cuando estaban siendo atribulados, encarcelados, por fe conquistaron, por fe taparon bocas de leones, por fe, hermanos, lograron grandes cosas para el Señor. Así de importante es nuestra fe. El diablo no puede contra nuestra fe. El arcángel Miguel le reprendió por fe al diablo y le dijo que el Señor te reprenda. Note la fe que estaba incluida en esa sentencia, en esa oración. No lo estaba reprendiendo en ese momento Dios. No es como que el arcángel Miguel se hizo a un lado y dijo, ahí viene Dios. Dijo que el Señor te reprenda. Él tomó una decisión a base de su fe, en lo que ya estaba escrito, en que Dios iba a ganar, y Dios gana al final. Él sabe que un día el diablo se va a poner de rodillas y va a tener que clamar a Cristo: tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y él va a ser castigado eternamente en el infierno. Por eso el arcángel Miguel tomó una decisión en ese momento de luchar por el cuerpo de Moisés. Dijo que el Señor te reprenda. ¿Y cuántas veces, hermano, tenemos que nosotros tener esa fe, de dejar que nuestra fe nos conduzca a grandes cosas para Dios? Hacer grandes cosas para Dios. Yo creo, hermanos, que ese es el mejor tiempo de la vida de nuestra iglesia. Pastor, ¿de qué está hablando? No podemos ni congregarnos. Mira, estamos en la casa ahorita, hermano, porque cuando viene la prueba de nuestra fe, como Job dijo, como oro saldré.
Hermano, Dios manda pruebas a nuestra vida. Dios nos permite pasar por persecución. La iglesia primitiva no hubiera alcanzado los grandes logros, no hubiera alcanzado el mundo entero, a menos que hubiera venido una persecución a la iglesia. Y tuvieron que dividirse por todas partes y tener cultos en los hogares y tener que realmente definir quiénes somos los creyentes y quiénes no, quiénes realmente creemos en Dios o no. Y hermanos, es lo que Dios estaba haciendo para limpiar su iglesia, para purificar su iglesia, porque Dios es el alfarero, nosotros el barro. Y cuando hay piedras en el barro, cuando hay cosa que no debe de estar en el barro, Dios agarra ese barro y la tira y la vuelve a hacer en algo que Él puede usar. Y hermanos, yo creo que estamos viviendo el mejor tiempo de nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los verdaderos cristianos van a sobresalir, porque la iglesia de Cristo va a sobresalir, hermano. Y vamos a tener que ser fiel más que nunca a la palabra de Dios, a nuestras convicciones. ¿Qué van a hacer cuando nadie malo está mirando? Pues cuando es tiempo de ganar almas. ¿Sabe? Este sábado yo no pude quedarme todo el tiempo ahí, pero pasó usted a agarrar folletos, pasó aquí a la iglesia, vino a repartir tratados. Mi esposa y yo salimos a la calle a repartir tratados. No nos metimos a lugares que no debemos meter. Pero sabe, es fácil cuando ¿verdad? Todos están ahí, vamos a que nos vean. Oh, pues fácil. Pero ¿qué cuando nadie más va a estar ahí? ¿Qué cuando nadie más nos está obligando? ¿Qué cuando tenemos una excusa de no ir? Ahí es donde salen verdaderamente nuestras convicciones y quiénes somos y qué creemos. Yo quiero animar, hermano, que en toda área, nuestra lectura bíblica, oración, en nuestro dar al Señor, sabe que yo creo que en estos días nuestra iglesia debe dar más que nunca. Las ofrendas deben estar más fuertes que nunca. Yo creo que la oración de la iglesia debe ser más fuerte que nunca. Yo creo que cuando ponemos un video en vivo, toda la iglesia debe estar escuchando. Yo creo, hermanos, que más que nunca debemos de repartir folletos. Debería haber una demanda a la iglesia, hermanos, donde hay más tratados, donde hay más folletos, porque queremos repartir. Yo creo que, hermanos, deberíamos de crecer en este tiempo espiritualmente, tener un altar familiar. Después de que esto pase, que las familias estén más unidas, más que nunca, que haya una fortaleza interior, porque lo que el diablo quiere usar para mal, Dios lo puede usar para bien, hermanos. Porque el diablo quiere lugar. Que nuestra fe crezca, que nuestra fe crezca. Eso es lo que nos va a dar la victoria. Que Dios use la predicación de su palabra para aplicarlo a nuestros días y a nuestras vidas. Porque el diablo, hermano, quiere tomar ventaja, especialmente durante este tiempo que los cristianos estamos dispersados. No podemos congregarnos como siempre. Y es cuando el diablo anda como león rugiente, buscando la ovejita débil. Aquellos que son débiles en su fe, que andan en lugares que no deberían andar, que no andaban leyendo su Biblia, que no andan orando, que no andan haciendo lo correcto. Y el diablo va a buscar y atacar. Fortalezcas en su fe. Señor, bendice la predicación de tu palabra, Señor.